Hola a todo el mundo. Os presentamos el Joan y yo aquí a María José, que es una exalumna nuestra del CEP, que tuvimos el placer de tener como alumna, ¿vale? Porque es un orgullo. Y nada, y como estamos en esta época de la visibilización de las mujeres en la tecnología, bueno, pues hoy hablamos con ella para que nos explique un poquito. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás? Hola Consuelo, hola John. Hola, hola María José. Eh, pues muy bien, aquí ilusionada y nerviosa de estar aquí, la verdad. O sea, muy ilusionada, pero como se me da un poco mal hablar así ante cámara, un poco nerviosa. Pero bien, bien. Siempre que te graban, siempre al principio cuesta un poquito, pero luego ya te dejarás ir, no te preocupes. Es como dar clase, al principio cuesta, pero después ya está. Después ya todo rueda. Explícanos, María José, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estudiaste? Ok, yo estudié DAM en el SEP, como por eso estoy aquí, supongo. Y bueno, estoy trabajando como programadora junior. Ya va a ser casi un año, a finales de junio hago un año en la empresa de Telespacio. Y bueno, estoy ahí desarrollando y manteniendo una aplicación. Y nos puedes decir, ¿esas aplicaciones son móviles, web, escritorio? Eh, en el proyecto en el que estoy ahora mismo es como lo que es un SharePoint personalizado, que es como una herramienta es como un Google Drive, por así decirlo, pero de Microsoft, que lo utilizan muchas empresas y en nuestro caso, pues una empresa energética importante del país lo utiliza como gestor documental, pues para temas de contratos, de diferentes tipos de procesos que tienen ahí montados y que bueno, que lo tienen para eso. ¿Trabajáis en equipo? ¿Cada uno hace su parte? ¿Cómo lo hacéis? Trabajamos en un equipo. La verdad que es un equipo, bueno, hay un equipo que es de las tres aplicaciones que son de esta empresa, que sería como el equipo general, y después el equipo de la aplicación en la que estoy yo, solo somos dos personas, mi, mi manager, por así decirlo, y yo, que bueno, que los dos acabamos pencando más o menos lo mismo, pero bueno, tenemos funciones diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son tus funciones? Pues en sí tenemos diferentes tipos de funciones. Yo trabajo un poquito en todo. Tenemos la parte que es de desarrollo. Cuando nos piden algo nuevo, pues obviamente hay que, pues desde pensarlo, nos sentamos con mi jefe, pensamos, oye, esto se puede hacer así, 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 hasta el desarrollo obviamente de qué es programar. Después tenemos la gestión de incidencias, que son este código antiguo que no es necesariamente escrito por nosotros, pero que en algún momento por alguna cuestión ha petado y no funciona. Esto hay que mirarlo con bastante urgencia. Y bueno, después el tema de documentación y tal, pero eso sería más o menos. Si estáis teletrabajando, ¿utilizáis repositorios del estilo de Git? Sí, el código está todo subido en Git. Yo simplemente lo utilizo. Bueno, cada pequeña demanda que nos hacen de cosas nuevas, le llamamos requerimientos, entonces está dividido en las diferentes ramas, en los diferentes requerimientos. Y bueno, al fin soy yo quien lo gestiona, pero siempre, obviamente, no trabajamos en la master, que es el código, sino vamos creando pequeñas ramas y a partir de ahí vamos trabajando, que es bastante más cómodo. Aunque el proyecto pesa un poco y ahora ya hemos conseguido integrarlo con el visual. Antes lo hacíamos a través de comandos y era un poco rollo, pero ahora ya todo bien. Muy bien. En cuanto a tecnologías, ¿qué tecnologías utilizáis? ¿Qué entornos, qué lenguajes, frameworks? Bueno, esto es un poquito raro. O sea, yo estoy en teletrabajo y entonces yo me conecto al ordenador de la oficina remotamente, que a la vez se conecta al servidor, donde es el servidor de desarrollo de la aplicación, que bueno, es un servidor de Windows. Y después la aplicación está basada en el framework de SharePoint y en C Sharp. En C Sharp, ¿eh? Muy C Sharp. bien. Muy bien. Consuelo, ¿tú O misma, sea, si quieres? sí, estás siempre trabajando, o sea, no vas ahí De a la momento, oficina. De momento no, al principio de todo estuvimos yendo.
yendo a la oficina 2 días por semana, si no me equivoco. Bueno, estamos como divididos, ¿no? Hay un grupo que va los martes y los jueves, otro va el lunes y los miércoles y el viernes creo que no va nadie. Pero ahora simplemente vamos a la oficina cuando se necesita y solo van ciertas personas muy específicas que tienen que estar en la oficina por X motivo, pero siempre que se intente. Yo llevo meses sin pisar la oficina. Fui el otro día porque tenía que firmar un documento y me volví a ir, por ejemplo. Vale. Vuestros proyectos, normal. Te estoy ahora haciendo preguntas que nos preguntan nuestros alumnos, ¿vale? Los proyectos normalmente son proyectos que duran mucho en el tiempo o son proyectos cortos. Hay de diferentes tipos. En el que estoy yo es como una especie no, supongo que de contrato, en el que pues lo tiene la empresa y hay que ir haciendo pues requerimientos y cosas en él. Y después se entran pequeños proyectos que son simplemente de una duración corta y a la que se acaba pues el requerimiento o lo que pidan, pues ya se acaba el proyecto y ya está. Vale, es decir, tenéis proyectos cortos que entran y salen cuando acabáis y luego tenéis mantenimientos, ¿no? Proyectos. Sí. Vale. Que igual empezasteis hace años y vais haciendo mantenimiento a los nuevos requerimientos que tiene ese cliente, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, dependiendo, porque claro, hay cosas que son muy específicas de que igual te piden, yo qué sé, desarróllame para tal aplicación esto. Entonces, una vez que lo desarrollas, pues ya se acabó el proyecto y se acabó todo y después está como en el que estoy yo, que el cliente siempre va demandando cosas, entonces pues tienen como una especie de quid pro quo en el que piden y vamos haciendo. ¿Y tenéis tiempo límite para ir haciendo todas esas tareas? Sí, esto en realidad es algo que yo creo que creo que es de lo que más me ha chocado al salir del mundo yo le llamo el mundo de Yuppie porque cuando estamos estudiando todo es muy bonito, pero yo me acuerdo que al principio cuando llegué, siempre hemos sido dos en el equipo, ¿no? Un responsable y yo. Y me acuerdo que, bueno, durante un momento fuimos tres, pero se la acabaron llevando a otro proyecto, a la otra persona. Me acuerdo que me sentaron y me dijeron, oye, tenemos que hacer esto, dime una estimación de tiempo. Y yo me quedé como, ¿de qué me están hablando? ¿Estimación de tiempo de qué? O sea, ¿cómo quieren que yo estime el tiempo si ni siquiera me he sentado a programar? Te explican un poquito, oye, se tiene que hacer esto, dime cuánto nos va a costar. Y siempre te quedas como un poco de, uy, ¿de qué es esto? Porque normalmente sí que es verdad que en el cole tenemos como fechas límite, pero son fechas límite que ya nos pauta otra persona, nunca las tenemos como que escoger nosotros. Entonces, una vez que ya se pautan, pues se hace un montón de documentación en mi caso, explicando pues lo que habrá que hacer, las modificaciones, los impactos, las fechas de entrega, porque en nuestro caso, no sé si en todas las aplicaciones, creo que sí, tenemos el entorno de desarrollo, el entorno de preproducción y el de producción. Entonces, pues hay la fecha de entrega en desarrollo y pruebas. Después hay la fecha de entrega en pre con sus respectivas pruebas y ya todo el entorno de producción donde todo tiene que funcionar y simplemente se hace la subida y ya. Entonces sí que se trabaja con bastantes fechas, la verdad. Sí, y cuando en tu horario, esta es una pregunta también de los alumnos. ¿Tú cuando has desconectado, o sea, se acaba tu hora de teletrabajo, realmente se acaba o tienes que seguir ahí trabajando más horas? La verdad es que la desconexión es bastante fácil. O sea, es verdad que en algún momento me he tenido que quedar más tiempo, pero ha sido porque ha habido una crisis grave en producción y en producción no le puedes decir a los clientes, oye, ¿sabes qué? Pues mañana lo arreglo. Pues a veces pues eso te tienes que quedar un poco más pues arreglando o al menos intentando como que el impacto sea menor para que pueda llegar el día siguiente y decirle, oye, pues y ahora ya te lo soluciono. Pero pues en principio sí, mira que tengo el Teams en el móvil y tal, pero se respeta mucho lo que es los tiempos de desconexión. Eso es bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? En cuanto a la respuesta anterior, que nos has dicho que tienes que hacer un poquito, decir cuánto tiempo más o menos duraría el proyecto, ¿no tienes una figura de un senior o de un analista que lleve más tiempo en la empresa y pueda gestionar esas tareas? En mi caso, sí y no, porque aquí viene como un pequeño caso que es la
la encargada del proyecto era una chica que se fue, que era como la que, porque esta aplicación la heredamos de otra empresa. Entonces, esta chica fue quien la heredó y quien se estuvo encargando cuando yo empecé a hacer prácticas. Yo empecé con ella y ella fue la que me fue enseñando todo. Y llegó un día en el que pues se fue y le tocó pues pasar el testigo a otra persona. ¿Qué pasa? Que no necesariamente esa persona tiene que saber todo de la aplicación. Es verdad que se hacen reuniones, se hacen un montón de cosas, pero normalmente ahora mi responsable siempre me pregunta a mí, que me dice, oye, tú llevas más tiempo con la aplicación, más o menos esto ya tienes idea de cuánto vale, de cuánto tiempo te puede costar. Como vas a ser tú quien lo va a desarrollar, dime más o menos un tiempo. Claro, ahora que tienes un bagaje, ¿no?, detrás, ahora ya... Sí. Antes, pues, simplemente era como más una reunión. Cuando era la otra chica, pues era una reunión de, oye, lo vamos a desarrollar entre las dos, pues tú te coges esta parte, yo esta, más o menos cuánto crees que podrías tardar en tu parte, yo le sumo mi parte y ya está. Pero ahora es un poco más mi opinión que otra cosa. Uh-huh. Entiendo que la empresa en la que estás ahora es la empresa en la que hiciste prácticas. Sí. Ya. Tuve mucha suerte, la verdad. O sea, siempre me he considerado muy afortunada en esa parte, que yo hice las prácticas y por el tema de la pandemia se me cancelaron. Que me acuerdo que tuve que hacer un trabajo para acabar de convalidar las prácticas. Tenía la opción o de convalidarlas o de, creo que, esperarme al año que viene para acabarlas. Y mi madre siempre estuvo muy preocupada por eso de, oye, las vas a convalidar, no vas a tener suficiente experiencia y tal. Entonces yo, después de que pues me gradué, empecé a buscar trabajo y estuve haciendo un par de entrevistas y tal, hasta que un día me llegó creo que fue un mail o una llamada de Luis, el encargado, que me dijo, oye, que hemos estado muy contentos contigo, te queremos contratar. Y yo ni siquiera me había postulado para nada, o sea, yo ya me había olvidado de Telespacio y dije, ay, pues sí, acepto. O sea, me explicaron un poco las condiciones, me encajó y dije, pues genial, porque en época de pandemia la verdad que costaba un poco hacer entrevistas y todo ese tema por el tema de las distancias y todo. Entonces me considero muy afortunada en esa parte. O sea, muy guay. Claro, y más al principio de la pandemia, las empresas no estaban tan acostumbradas a teletrabajar, entonces contratar a gente era más complicado. Ahora ya parece que todo poco a poco Sí, ya ahora todo rueda más, pero al principio de todo, que era cuando yo estaba intentando encontrar trabajo, era todo un caos. O sea, te decían, no, vamos a hacer la entrevista presencial, te llamaban a los 2 días y te decían, puede ser que ya no sea presencial, que sea por Teams o que sea por algún sitio, y tú, bueno, pues te ibas adaptando un poco. Ahora, pues después de un año, pues ya han pillado más o menos un método, supongo. Hablando de esto del tema del trabajo y tal, nos preguntan mucho los alumnos cómo afrontas las posibles entrevistas técnicas que te hagan en las empresas antes de cogerte. Yo siempre, o bueno, sí que es verdad que tuve un par de entrevistas técnicas y las dos fue en la misma empresa, que eran entrevistas técnicas y eran en inglés. Y encima ni siquiera te ponían a programar, te decían, oye, tenemos estos casos, explícame más o menos, dinos las instrucciones y tal que vas a usar. Encima, pues eso, en inglés. Y yo, o sea, sí que las pasé, pero lo bueno es que, pues eso, ¿no? Al menos en las que yo he estado, te avisan un poco, y siempre lo que yo recomiendo es ir un poco preparado, aunque tú no sepas que te van a hacer ninguna entrevista técnica, ir un poco preparado de, oye, pues si sé que la posición es para Java o para C#, pues me repaso un poco pues lo que ya sé, lo que me pueden preguntar, un poquito lo que es ámbitos generales, para que después no llegues y digas, uy, no sé ni de lo que me están hablando, porque entonces obviamente mal. Muy bien. Bueno, pues a ver, de las entrevistas y tal, no hacen más preguntas, pero sí del teletrabajo. Nos preguntan si te dan material. Material en plan de, supongo, portátil, sí. portátil. Es verdad que cuando empezamos a teletrabajar nos ofrecieron a quien lo necesitara portátil y eso. Yo en mi caso lo decliné porque, claro, es un portátil creo de 15, yo mi pantalla creo que es de 32.
tengo un ordenador bueno, pero sí que es verdad que en ningún momento te van a exigir, oye, o al menos en lo que es en mi empresa te van a exigir, oye, es que para teletrabajar necesitas comprarte un ordenador. Siempre te lo intentan facilitar lo máximo posible. Es más, alguna vez que he ido a la oficina me han dicho, oye, si necesitas una pantalla, llévatela. Y yo he dicho, no voy a desmontar la oficina porque me da pereza. Y yo creo que ya de las últimas, recomendación personal para una persona que acaba de acabar el LAM, que tú ya conoces bien, y quiere entrar a trabajar en ese sector. Mi recomendación sería pues lo que supongo que ya les habéis dicho mucho, aunque parezca una tontería, el LinkedIn en nuestra rama de profesión va muy bien. Y sobre todo, si has hecho cualquier tipo de proyecto, si has hecho cualquier tipo de, tanto escolar como personal, aunque sea la tontería, creas que es la tontería más grande, tenlo en Git, tenlo en cualquier sitio donde puedan decir, oye, pues yo trabajo de esta manera, e intentar tener un portfolio y decir, pues tener alguna prueba de lo que tú realmente eres, y siempre que puedas seguir formándote en cualquier ámbito, pues también, siempre todo va a ser bueno. De hecho, ahora que hacemos el Ismaitar la semana que viene, Consuelo y yo, que estamos en proyecto del DAM, uno de los requerimientos es su LinkedIn y su GitHub. Su página web que esté colgada en GitHub para darse a conocer. ¿De Consuelo? Sí, correcto. Sí, señor. Eso va muy bien. Tendrán muchos mensajes por ahí. Hasta nosotros todavía recibimos ofertas. Sí. A mi edad, sí, es cierto. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado de todo, ¿no, Consuelo? No sé si... Sí, bueno, yo te quería hacer un par de preguntillas más. ¿Qué tal tu paso por el Polytechnics? ¿Cómo Pues fue? La verdad es que a mí la verdad que ha sido siempre una etapa que recuerdo con mucho cariño. Es más, el otro día me encontré a una alumna que ahora estudia segundo de DAM, que el año pasado hacía primero, y me la encontré en el súper de la manera más random posible, y me acuerdo de que nos quedamos mirando y yo pensando, la conozco de algo y no sé de qué. Y se me quedó mirando y me dijo, oye, ¿tú eras alumna del SEP? Y yo le digo, ah, sí, pues tú también, obviamente. Y estuvimos ahí un rato hablando y es eso, siempre pues fue una etapa muy guay. Tuve la suerte de pues conoceros a todos vosotros, a mis compañeros y a todo el mundo, que la verdad aprendí mucho, incluso ahora que yo sigo estudiando, estoy haciendo ingeniería informática. El otro día me acordé de ti, Consuelo, me pidieron alguna asignatura que es de diseño de interfaces, que es pruebas de usuario y esto, y dije, ay, es que te quiero, Consuelo, te quiero porque todo esto lo entiendo y sé usar el Jasmine, lo sé usar y puedo crear prototipos y puedo hacer un montón de cosas. Entonces, todo lo que he aprendido me sirve. De una u otra manera me acaba sirviendo los procesos en sistemas operativos, todo, digo, siempre me acuerdo mucho de vosotros y digo, ay, qué bien. Y nosotros muy de ti, contenta. ¿verdad, Joan? Sí, nos acordamos mucho de ti. La delegada. Bueno, ya ves. La chiqueta. Pues yo te quería preguntar, es que se está visibilizando mucho ahora las mujeres en las ciencias, en la tecnología, porque somos escasas. ¿Qué tal en tu empresa? El tanto por ciento de informáticas allí, ¿cómo ronda lo de la mujer? No hay tantas, ¿eh? Yo diría que somos menos del 50%. Bueno. Seremos bueno, no, seremos el 20 o así. O sea, más o menos porque se acaba de incorporar una persona, la chica se fue. Lo que pasa que ahora te estoy hablando con mi memoria de cuando la última vez que yo fui a la oficina y fuimos más o menos y dije, bueno, pues ahí estás. No sé si alguien más habrá ido porque es eso, no estamos en los mismos proyectos. Pero sí que es verdad que así en la parte de informática hay poquitas, o sea, están más pues en el ámbito de administración, en el ámbito pues de cartografía también hay, pero programadoras o así cuesta un poquito más encontrarlas. Sí. Sí. No, y si nosotros seguimos igual en clase, ¿no, Joan? Sí, hay clases sin chicas, clases con una chica, hay una clase con 3 este año, eso sí. Increíble. Es un lujo, sí. Eso es mucho. Sí, no, a ver, sí, las cosas van cambiando. Sí, ya sabéis.
Yo creo que irá cambiando. Esto Sí. tiene que ir a más cada vez. Sí. Hay que tener referentes como María José. Ahí está. Super Mary Joseph. Claro que sí. Molt bé. Pues no sé si nos dejamos alguna, Joan, de los chavales. Yo le estoy pegando un repasillo. Yo creo que todas son ya muy parecidas. Sí. Y María José nos ha ido contando muchas cosas que ellos preguntan aquí, o sea que... Nada, pues lo despedimos aquí, ¿vale? María José, ¿no, Consuelo? Sí. Ahora seguiremos hablando un rato nosotros sin grabar, ¿vale? Eso. Muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Y eso seguro que servirá para los futuros informáticos que entran ya a trabajar este año y los que entrarán ya el año que viene también. ¿Puedo decir algo? Sí. Les futures. Les futures. Informátiques. Ni chicos, ni chicas, ni nada. Les futures, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.